venimos manejando durante todo este tiempo, ¿no? Bueno, vamos a hablar sobre la cadena de frío. La cadena de frío es un conjunto en realidad de procedimientos y actividades que se usan y son necesarias para garantizar toda la potencia de los biológicos, es decir, de toda la potencia inmunológica de su fabricación hasta la aplicación con el paciente, ¿no? Eh, el procedimiento de la cadena de frío, de este conjunto de actividades o procedimientos que vamos a realizar, vienen desde la fabricación. Hemos dicho que está el laboratorio, ¿no? Como ustedes pueden apreciar en estas imágenes, ¿ya? Que después son transportadas con mucho cuidado, que ya lo vamos a ver más adelante, por los diferentes medios de transporte. Generalmente son a través de aviones o en barcos, ¿no? Por eso es que cuando mencionan la vacuna no llega todavía, está en Perú, no llega, bueno, eso es porque está en la aduana, pero al no llegar es porque está en barco y se aproxima, que más o menos en algunos casos se ha visto, al menos antes de la pandemia, ahora se agiliza un poco más, ¿no? Es el promedio de 3 meses. Entonces, de demora para venir desde los fabricantes hasta llegar a la aduana, ¿no? Y eso es en relación a cuando viene en barco, pero cuando viene en la vía aérea es un poco más rápido. Bueno, de ahí es transportado por diferentes camiones frigoríficos, porque se dice así porque ya están ellos preparados para mantener los biológicos y tienen un control estricto de lo que es la temperatura. Llegan así al Ministerio de Salud, del Ministerio de Salud también a través de diferentes medios de transportes, como pueden ver en estas imágenes, se trasladan a todo el territorio peruano y dentro de ello, obviamente, nosotros estamos más cercanos al Ministerio de Salud y somos los primeros muchas veces que recibimos las vacunas, ¿no? Y posteriormente estos van a las DIRIs respectivas, y de las DIRIs respectivas son recién trasladadas también a través de medios de transportes a los establecimientos de salud de todos los niveles. Bueno, en Perú sabemos bien que el primer nivel en todas las categorías, o sea, categoría 1, 2 y 3, incluso 4 reciben los biológicos, y en el segundo nivel de atención, ¿no? El nivel 2, que son los hospitales. Bueno, la importancia de la cadena de frío, si bien es cierto que estamos viendo que es de la fabricación hasta la aplicación del usuario, quien quiera que sea, vamos a darnos cuenta de que se inicia por todo un proceso donde tiene que ver la termoestabilidad, por ejemplo, en las vacunas, ¿no? ¿Qué tan estables están dentro del lugar donde se encuentran ubicados, sea en las refrigeradoras o en todo caso en las cajas transportadoras o en los termos de uso diario, ¿no? Y las temperaturas también en cuanto a su almacenaje, porque los biológicos en realidad se encuentran siempre monitoreadas con una temperatura adecuada en cada lugar donde vayan. Y estos son colocados, son almacenados ya en los diferentes, ya llámese en las refrigeradoras, en las cámaras frigoríficas, dependiendo. Entonces son vigilados, y estas temperaturas tenemos que ver, de acuerdo al lugar donde estén almacenados, verificar cuál es el comportamiento de estas temperaturas, ¿no? Entonces, también el tiempo de almacenaje que debe estar en cada lugar debe ser respetado. Antiguamente se quedaban muchos meses dentro de la refrigeradora a nivel local, los biológicos, y en realidad hay muchos biológicos que deben de estar el promedio no más de 3 meses, en algunos casos incluso no más de un mes. Entonces eso debe ser respetado según la norma.
Entonces, los transportes de las vacunas también es importante, es básico, ¿ya? Porque nosotros muchas veces, por ejemplo, a nivel local, no se vino respetando eso, ¿no? ¿Cómo así? Pues se iba a recoger las vacunas, incluso en los micros, en los mototaxis, etcétera. Entonces, esas vacunas que se han venido transportando no se ha fijado en el lugar donde deben de estar. Estas vacunas, por más que estén en termos, deben de estar siempre en los lugares de sombra. Entonces, si no se ha respetado eso, los biológicos probablemente van a sufrir daño, ¿no? Y eso también puede estar reflejado en qué, en que si bien es cierto, uno aparentemente inmuniza al paciente, ¿ya? Al transcurso del tiempo, ¿ya? Vamos a darnos cuenta de que el paciente en realidad no está inmunizado. Y es ahí donde se habla de los rebrotes, de las determinadas enfermedades inmunoprevenibles. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar, ¿no? Y ahorita se está tratando de buscar la forma de averiguar también a qué se debe también este nuevo rebrote, ¿no? Cuando ya se supone que nosotros habíamos erradicado varias de estas enfermedades, aparentemente. Entonces, también se hace un seguimiento exhaustivo donde tienen que ver las reacciones adversas. Bueno, en cuanto a las reacciones adversas, hay que darnos cuenta de que si estos eventos, si son significativos o no, y se relacionan o no con la vacuna, porque si son reacciones adversas es propiamente las vacunas, a diferencia de un ESAVI, ¿no? Porque un ESAVI es supuestamente adverso, o sea, se le atribuye que sea la vacunación, pero no necesariamente, generalmente puede ser por errores programáticos u otros, ¿no? Entonces, hay una potencia de la vacuna, ya esta potencia de la vacuna es importante, que no se debe de perder, ¿ya? Es decir, que ya es lo máximo que debe llegar, ya el cuidado tal que se ha logrado de que no, que tal cual como se tuvo el objetivo de la fabricación de ello, durante todo ese recorrido para llegar al usuario no hubo ningún problema, ¿ya? Entonces su potencia no se perdió y se cumple con la función del efectivamente inmunizar. Cuando nosotros hablamos de los biológicos, o en este caso también las vacunas, cuando arriban al país, como ustedes han podido ver a través de los medios de transporte y todo el recorrido que acabamos de hablar hasta llegar al usuario, ya se precisa saber de dónde nacen estos biológicos para sustentar sobre todo a las personas que muchas veces ustedes ven las personas que son antivacunas, que a veces son movimientos grandes, ¿no? Que tienen redes sociales y nos atacan, ¿no? Sobre todo nosotros que somos los que damos la cara frente a la vacuna, ¿no? A la vacunación, a las campañas que uno organiza. Entonces, es importante ustedes que sepan de dónde salen las vacunas. Mire, existe un fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud. Sabemos bien que la Organización Panamericana de la Salud ha sido fundada hace muchos años, estamos hablando del siglo XX, donde se unieron diferentes países para poder enfrentar y evitar sobre todo las pandemias, las epidemias, que sobre todo dañaban a la población de un territorio vecino, ¿no? Como este caso de los países de las Américas, ¿no? Estamos hablando de los tres, de todo el continente americano. Entonces ellos se han unido para que a través de un recurso financiero cada uno se pueda apoyar y tratar de cubrir esos gastos con la finalidad de poder eh, evitar que se produzca este tipo masivo de contagio de estas enfermedades inmunoprevenibles, ¿no? Entonces se unen ellos y ustedes han visto claramente cómo se ha hecho con el tema de la pandemia de COVID, se han unido. Nosotros, Perú no es que ha tenido dinero,
ha recibido el fondo, porque ha sido uno de los países más afectados, entonces ha recibido ese apoyo internacional, y gracias a ello ya se reciben las vacunas de la mejor calidad, ¿ya? Entonces no es que nosotros, por no ser un país en vía de desarrollo, compra vacunas de menos calidad. Estos pasan por un control de calidad para todos los países y van viendo en el camino cuál es la más efectiva, cuál es la que debe colocarse todos los ciudadanos de todo este continente, ¿no? Eh, Pasan dentro de este equipo técnico, se encuentra siempre un colega nuestro, o sea, un colega de enfermería, donde ellos también dan su opinión técnica para poder saber si efectivamente esta vacuna va, va a ser efectiva, ¿no? Para poder enfrentar una determinada enfermedad que se presenta en el momento, ¿no? Entonces, es un grupo que se encarga incluso de verificar si las refrigeradoras son las adecuadas, de verificar si las jeringas son las adecuadas, todo. Es decir, se encargan de todo el control, ¿ya? Para que llegue, como habíamos mencionado, con su máximo potencial biológico hacia la persona. Entonces, esto se los menciono para que ustedes sepan y puedan sustentar y decirle a los usuarios que no es cualquier vacuna, es seleccionada, es bajo un estudio, bajo un control, y ahora lo vamos a ver también más adelante, qué pasos son los que también se siguen para la compra de todos los insumos, la compra de todos los, de todo el material que influye dentro de la cadena de frío, ¿no? Entonces, decimos, el fondo rotatorio, una vez que ya ha hecho la compra, manda un correo electrónico para mencionar qué vacuna o qué biológico y cuáles son los insumos que van a venir acompañados frente a estas vacunas, ¿ya? Y esto a la vez, por diferentes instituciones como el CENARES, por ejemplo, ¿no? Y la OGA. Bueno, el CENARES, que es poco conocido, pero muy escuchado, que es el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud, es un personal, un equipo capacitado, es un centro especializado, donde ellos también se encargan de verificar si efectivamente lo que menciona la Organización Panamericana de la Salud eh, está viniendo acá, porque recuerden que son vidas las que están en juego. Entonces, el CENARES, saben que es parte del Ministerio de Salud, entonces, a la vez también la DIGEMIT es del Ministerio de Salud, ¿ya? Al igual de la DIREMI, la DGISP, viene a ser la DIGEMIS, son todo lo que es la Dirección General de lo que se encarga de verificar todos los medicamentos, insumos y drogas que entran al país, ¿ya? Y menos de 48 horas, es decir, son respaldados para evitar que el Estado tenga que después acarrear las consecuencias de no haber verificado lo que la Organización Panamericana de la Salud, a través de su correo electrónico, ha enviado todo previamente antes de ya lo que van a recibir como a Perú, ¿no? Como país, por ejemplo. Entonces, la DIREMI, que tiene que ver ya con las DIRIS, ¿ya? Entonces, todos ellos se encargan de verificar, y la DGISP, que es del Ministerio de Salud, hacen un acta de verificación cuando ya arriban los, los biológicos, para poder verificar si efectivamente es acorde, no falta nada de lo que han traído, ¿no? Entonces, si hay algún inconveniente, también entra a tallar previamente el Instituto Nacional de Salud, que también es parte de todo ese equipo, ¿ya? Y digo, si hubiera algún problema, porque el Instituto Nacional de Salud no solamente va a verificar, porque saca un conteo, unas muestras que prácticamente es un promedio de 20 frascos que se saca al azar, ya,
para poder ver su potencial. Si ha llegado en buenas condiciones o en el recorrido de repente no ha sido, no ha habido una buena seguimiento de la cadena de frío, estas son devueltas. Entonces, el Instituto Nacional de Salud tiene un tiempo para poder analizar y recién allí decir, bueno, estas vacunas sí ameritan, tienen el potencial, no son contaminadas, son efectivas y por lo tanto no han sido congeladas, por ejemplo, ya entonces se da pase a que ingrese la vacuna y sea repartida por todo el país. Miren todo el procedimiento que existe por eso la demora muchas veces de que la vacuna ya está en Lima, por ejemplo, ¿no? Pero está en el ministerio, pero aún no la sueltan por esas razones, ¿ya? Entonces, es importante, antes de que nosotros toquemos toda la parte ya que nosotros vivenciamos el día a día, para que ustedes sepan la parte administrativa, cómo es que se maneja. La recepción y entrega de las vacunas a través de las regiones y a través de los establecimientos de salud, ¿ya? Se notifican el envío, se verifica la expiración, eso lo hacen a través de las DIRIs, adjuntan los criterios técnicos, también tiene que estar garantizar el embalaje, todos esos son sellados por las diferentes oficinas por las que pasa, se verifica la temperatura del transporte de vacunas con la que vino y con la que va a recepcionar las vacunas, ¿ya? Entonces, a nivel local ha habido sí errores, cosa que no ha habido hasta a nivel regional, es muy estricto, pero a nivel local, muchas veces, como yo les había mencionado hace un momento, de que estas vacunas han sido de repente llevadas y no sé si hasta ahora en algunos establecimientos lo hacen, pero desde ya tienen que notificar, hacer su documentación, realizando el sustento técnico, y eso está dentro de la norma para el manejo de cadena y frío, ¿ya? Donde menciona claramente de que estas vacunas deben de ser trasladadas con mucho cuidado, manteniendo siempre una buena ventilación, no exponiéndolos a altas temperaturas ni a bajas, es decir, deben ni tampoco, por ejemplo, a los lugares empolvados y de repente si hay personas de provincia, mencionarle de que no pueden ser trasladados por el río, por todas las cosas, sin tener la protección del caso, ¿no? Sabemos bien de que si ustedes trasladan, por decir, un termo y lo trasladan con un trapo húmedo, ya, y esto siempre se trata de mantener así su humedad y se coloca tal como debe ser y no que está caliente, por ejemplo, ese trapo está caliente, más va a calentar el termo. Entonces, si no es renovado, ¿no? Para darle, por ejemplo, estamos hablando de la selva, ¿no? Que vayan por un río y de repente quieran trasladarla en la caja transportadora o en todo caso a través de los termos, tienen que respetar. Si bien es cierto, no hay forma de poder trasladarlo, ya de repente no hay un medio de transporte, lo ideal es que haya un medio de transporte, cualquiera que sea, ¿no? Y para que ustedes puedan proteger esos termos. Pero de no ser así, van a usar esos trapos, que esos trapos sean renovados, ¿no? Ya para que no caiga directamente los rayos solares y afecte la vida fría y afecte sobre todo los procedimientos que siguen dentro de la cadena de frío y afecte su potencial de las vacunas, ¿no? Entonces, es importante eso. Entonces, a nivel local se lleva el data lawyer, ya sea cualquiera de ellos, el termo portavacunas usado y en vacunación, sea intramural o extramural, se va a entregar el data lawyer con la bolsita plástica, ¿ya? Entonces, ¿para qué se lleva? Para ser lecturado a
a las DIRIs o a los lugares que son los que se encargan de repartir las vacunas. Contar las vacunas y colocarlas en las canastillas de Lifeline, colocar el data lawyer junto a la vacuna de la hepatitis B, eso es importante. ¿Por qué la hepatitis B? Porque es la que más frágil y más rápido se cristaliza. También la DPT, pero dentro de la vacuna que se ha seleccionado es la hepatitis B. Sí, se tiene en cuenta en todos los casos el requerimiento, ¿no? O sea, si yo he solicitado, obviamente antes, para evitar evitar que me den más biológicos de lo que yo requiero, ya siempre ustedes traten de tener un sustento. Por ejemplo, si van a hacer campañas masivas, saber un aproximado de cuántas personas son, o si van a ir a vacunar a unas instituciones, tener la relación, el listado previo, y a ver, que les garanticen que esos pacientes sí se van a vacunar. De repente 2 o 3 se pueden enfermar en ese día, ¿no? Pero sin embargo deberían de tener la relación de los que ya han aceptado la vacunación. No solicitar por solicitar, porque si no, esas vacunas las van a tener ahí dormidas a nivel local y su tiempo prudencial, ¿ya? Puede ganarles una mala pasada de no uso y ustedes se ven afectadas a que a esa hora tengan que realizar actividades masivas para poder sacar las vacunas porque ya es responsabilidad local de no sacarlas. En, Cuando nosotros hablamos de la cadena de frío, sabemos bien de que hay diferentes niveles, nivel nacional y nivel regional. En el nivel nacional y regional se usan las cámaras frigoríficas, la refrigeración y la congelación. Yo hace un momento les dije de que la OPS es la que se encargaba de verificar que exista unas buenos cámaras frigoríficas, refrigeración y todos los materiales que se usan y todo lo que ustedes están viendo en estos momentos en la pantalla, ¿ya? Como por ejemplo aquí las cámaras frigoríficas de mejor calidad, ustedes han escuchado el ISOS y el PQS. Ya, el ISOS es el que se encarga, para poder un equipo ser adecuado y el mejor, el de más alta calidad, tiene que pasar por un control de calidad. Al pasar un control de calidad se dice que en un determinado rubro, por ejemplo, de repente ustedes han escuchado que el ISOs, que determinado grupo de artefactos han pasado por el ISO, sí, puede haber pasado. En el caso de las refrigeradoras, de las congeladoras, igual, pasa a otro tipo de ISOs, pero es donde se ven las mejores marcas. O sea, las que pasan por el control de calidad, ya, tiene un ISO, y eso demuestra que es la calidad eh, que se puede encontrar dentro del mercado para poder hacer una compra respectiva de este tipo de equipos, ¿no? Eh, Igual el PQS, por ejemplo, si yo deseo ver cuáles son las mejores marcas, hay catálogos, ¿no? Esos catálogos me hacen ver, por ejemplo, una transpaleta, que es la que transporta manual, en pequeña cantidad en las cajas transportadoras, ya una transpaleta, para yo considerar que es buena, primero me van a hacer todo un catálogo y digo, esta es la apropiada. Entonces, ese catálogo va de la mano con que tenga o sea o no sea un equipo de buena calidad, ¿no? Entonces, que tenga un ISO. Entonces, ambas van de la mano para poder previamente comprar cualquiera de estos equipos que ustedes puedan ver, ¿no? Y estamos hablando de todo, desde el más costoso hasta el menos costoso, ¿ya? Y aquí están las cámaras, están todas las refrigeradoras, las congeladoras, están también lo que se usa para cuando no hay luz, ¿no? También las transpaletas, estamos hablando de las refrigeradoras solares, que en algunos lugares aún se usa, estamos hablando de las jeringas,
estamos hablando de los termos, estamos hablando de las cajas transportadoras que ustedes ven, ¿no? Ya el grupo electrógeno, y acá ven todo tipo de, de termos, y también estamos hablando de los data lawyer, de las cajas transportadoras y de todos por ejemplo, incluyendo los paquetes fríos, incluyendo también los termómetros ambientales, los data lawyer y los termómetros que usamos diariamente, ¿no? El inventario de cadena de frío. Es muy importante que ustedes sepan esta parte, porque cuando nosotros hablamos de cadena de frío, generalmente creemos que lo relacionamos solamente con los termos y con los materiales que ustedes acaban de ver, ¿ya? Sin embargo, yo he escuchado muchas colegas que mencionan, no me compran, no me dan, no pido y no me entregan, y les pregunto a quién piden, ¿no? Y piden a su jefe. Pero en ese pedido muchas veces viene todo junto, o sea, piden material de escritorio, piden eh, refrigeradoras, piden termos, piden de todo, ¿ya? Cuando en realidad nosotros tenemos un sistema integrado de gestión administrativa que se le conoce como SIGA, ¿no? Acá ustedes ven, es una oficina, ¿ya? Que tiene que ver con el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿ya? O sea, el dinero viene para el país, ¿no? ¿Ya? Todos los impuestos que vienen al país o el apoyo internacional que viene al país, lo que hace es presupuestar cuánto dinero va para el Ministerio de Salud. Dentro de ellos se subdividen cuál es el que sí o sí va a ir para inmunizaciones. Y necesariamente va a recibir el apoyo financiero, ¿ya? Pero para recibir el apoyo financiero, ellos se basan ya en lo que tienen, ¿no? Entonces, muchas colegas no hemos hecho jamás un inventario de cadena de frío, ¿ya? Ahora se exige que cada colega tenga su inventario de cadena de frío, pero sabemos bien que no todos los colegas lo tienen. Entonces, y si lo tienen porque en el momento hicieron su inventario, pero no es que van a ir solicitando frecuentemente el que se renueve y se insista en la compra de de lo que le falta para mantener una buena cadena. Entonces, no va a poderse, no va a poder tener lo que requiere. ¿Por qué razón? Porque de repente no hizo el inventario, y si lo hizo no lo actualizó. Entonces, esto nosotros tenemos un control patrimonial. Un control patrimonial donde existe un módulo de patrimonio que viene a ser una herramienta para la gestión del control patrimonial. Es decir, como ustedes pueden ver acá, que de repente ya lo conocen, que es el inventario que nosotros hacemos, enviamos una copia de abastecimiento, solicitamos y cada uno tiene un número de patrimonio que se puede observar como un sticker en algunos lugares, ¿ya? Por ejemplo, de la refrigeradora, al costado de la refrigeradora hay un número grande donde dice el número de patrimonio, por en caso de pérdida, de sustracción, de robo, de lo que sea, se puede encontrar por ese código que se encuentra, porque ya viene incluso los parte de ese equipo, ya viene incluso sellado el número desde su fabricación. Entonces ya viene, por ejemplo, el motor ya viene con un número. Entonces,
todo eso se registra, ¿ya? Y logra identificarse ese bien, y ese bien no puede salir de la institución sin una autorización. Entonces, para eso está el SIGA, para encargarse de verificar todos los bienes de las propiedades del Estado. Y una refrigeradora es un bien del Estado, es un bien, una congeladora, una cámara frigorífica, en fin. Entonces, son bienes que tienen su número de patrimonio y que a nivel nacional ya están registrados. Entonces, para solicitar nuevo, yo tengo que hacer solamente de este tipo de bienes, hacer una documentación sus, con sustento técnico para decir por qué razón es que se requiere eh, más número de refrigeradoras, más número de congeladoras. Ahora lo van a ver porque ustedes van a tener el sustento técnico para poder solicitar más de esos equipos, ¿no? Entonces, una vez que se tiene, ya se rigen a las disposiciones y normas de entidades de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales para que efectivamente ese bien esté patrimoniado, ¿no? Entonces, todos los bienes que nosotros tenemos en nuestros servicios deberían de estar patrimoniados. Y es así como ya te estando patrimoniado se sabe qué tiene y qué no tiene. Incluso en algunos, si no me equivoco, era Piura, Tumbes creo, tenía, ahora con la de la pandemia, tenía la opción que a través de barcos, no, como no se podía acercar a Tumbes, a través de barcos se podía rastrear todos los equipos, así tipo GPS, ya todos los equipos a través de un radar que tenían una DIRIS determinada, ¿no? Entonces, se calcula que eso debe de pasar lo mismo con todo a nivel nacional a futuro, ¿no? Saber cuántas refrigeradoras hay, cuántas están trabajando adecuadamente y así poder analizar y saber eh, cuántos equipos requiere cada establecimiento de salud. Bueno, para nosotros también tener una buena, el proceso de mantener la cadena de frío, ¿ya? Hay un mantenimiento preventivo y hay un mantenimiento correctivo. Su mismo nombre lo dice, uno es para prevenir y el otro es para corregir, ¿ya? Los equipos de la cadena de frío. Entonces, necesariamente se debe de hacer un plan, ¿ya? Un plan dentro de, a nivel local, todas las instituciones, todos los establecimientos de salud deben de tener su plan, ¿ya? Preventivo y correctivo de los equipos de cadena de frío. ¿Cómo así? Ya presentar un cronograma bajo sustento, igual como se elabora un plan, ya donde se mencione qué actividades programadas obligatorias y periódicas va a ser. Es decir, cada 6 meses debe necesariamente, así no esté malograda las refrigeradoras, es responsabilidad del responsable o la responsable de imunizaciones de presentar con copia a la DIRIS, o sea, elevar el documento a la DIRIS y decir qué fechas deben de programarse para hacer el mantenimiento preventivo dentro de la institución de todos los equipos. Por ejemplo, refrigeradora. Muchas veces dice, ya tiene más de un año mi refrigeradora, que no, el GB, ¿no? El que está alrededor de la refrigeradora está suelto. ¿Ya? Pongo el papel para verificar que no pase nada de, o sea, no, la vida fría se mantenga en esa refrigeradora, sin embargo, pongo el papel y el papel bond se sale, ¿no? Porque esa es la forma de poner, aplastan con un papel bond y jalan y a la hora de jalar se supone que no debe de salirse el papel bond, de hacer resistencia al papel bond. Sin embargo, refieren que sí se sale, está flojo. Ya lo tengo tiempo, pregunto. ¿Han hecho su plan de mantenimiento preventivo? No. Entonces es responsabilidad. Es más, están poniendo en riesgo la cadena de frío.
O sea, en la vida fría de los biológicos están en riesgo, pero teniendo el plan preventivo y insistiendo de que venga el equipo técnico, ustedes salvaguardan su responsabilidad, ¿ya? Entonces, precisa que se sepa eso, ¿ya? Y el correctivo sí es, bueno, pasó 2 años, es mi responsabilidad y si me sancionan a mí, con justa razón. ¿Por qué razón? Porque yo tengo que tener conocimiento de que debo de actuar primero preventivamente y eh, ya el correctivo es cuando ya falla, por ejemplo, la refrigeradora. Se malogra, el motor ya los cables no están bien, ya los jefes están flojos, y de tal manera que comienzan a sudar todos los paquetes que están dentro, se mojan. Entonces, esa es responsabilidad de enfermería. Y cómo ha actuado, ya tiene que venir el técnico y se da cuenta, ¿no? Y reporta, que es lo peor, reporta que enfermería jamás pidió un mantenimiento preventivo, ¿ya? Y se viene a hacer uno correctivo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. En cuanto a la temperatura y tipo de almacenaje de las vacunas según los niveles, vemos que hay, ¿no? Hay niveles que se mantienen a nivel nacional y regional, ¿ya? Y otros a nivel local. Todas las vacunas, sin excepción, disculpa, a excepción de la antipolio, ahora que vamos a ver estos casos mucho más que otras veces, ya se está reportando estos casos, ya de que es la única vacuna que a nivel nacional y regional se mantiene congelada, ¿ya? Sabemos que es susceptible al calor, entonces es la única que está en una temperatura, se mantiene -15, -25, de ahí todas las demás a nivel nacional, regional y local se mantienen +2, +5. Dentro del almacenaje, nosotros estamos hablando de que el biológico tiene que tener su máximo potencial, que sus propiedades organolépticas no se deben de perder, entonces, por lo tanto, ya deben de prohibirse todo tipo de esto, de todos los frascos que no tienen relación, así sean botellas de agua, porque tiene plástico de otra índole, ya, y no debe ¿cómo se llama? De colocarse en una refrigeradora donde están los biológicos. Ustedes dirán, pero está limpio, no es nocivo. Falso. Todos se interactúan ya cuando pasan a diferentes etapas de estado. Recuerden de que pasan sólido, líquido ahí, y ahí se mantiene una temperatura y entre ellos ya puede haber absorción de cualquiera de estos componentes. Y esto es peligroso para la vida y sobre todo está bajo nuestra responsabilidad y tenemos que evitarlo. El almacenamiento de las vacunas tiene que tener un sumo cuidado, sobre todo ¿para qué? Para evitar, ¿no?, que haya ruptura de cadena de frío. Cuando hablamos de ruptura de cadena de frío, hablamos de cuando los niveles rebasan a los +8 grados, ¿ya? Y en otros casos estamos hablando bajo cero. Entonces, pero ustedes dirán, hace un momento dijo +2, +8. Sí, esa es la temperatura que debe haber. Y es más, la ideal está entre 4 o 5 grados, ¿ya? Pero cuando hablamos de ruptura de cadena de frío, es que tienen que mantenerse aún entre 0 a +8. Los niveles que ya superen esos límites, se habla de ruptura de cadena de frío, cualquiera de los dos extremos, ¿ya? Entonces, porque sabemos bien de que hay unos susceptibles al calor y otros susceptibles al frío. Entonces, eso también se analiza. ¿Cuáles son los que son congelados y cuáles son los que se han expuesto al calor, ¿no? Entonces, ¿por qué son analizados? Dependiendo de la cantidad, también se hacen test de agitación, se hace una serie de evaluación para,
para ver si efectivamente hubo ruptura o no. Entonces a veces se peca de exagerado. Bueno, yo ya leí que yo no debo, he tenido menos 10 grados, he llegado y he encontrado así mi data lawyer, ¿no? Porque ahora ya se puede lecturar con los modernos. Entonces, o sea, mejor dicho, lecturar, visualizar, ¿no? Entonces, digo, bueno, lo he visto y ha arrojado esta temperatura, correcto. Pero, ¿qué tipo de biológico fue? ¿Qué cantidad hubo? ¿Qué tiempo ha estado expuesto? ¿No? Dependiendo de todo eso, nosotros vamos a darlo por declarado ruptura de cadena de frío. Ante mi duda, yo llamo a la DIRIS y le pregunto, dígame, tengo este problema, estuvo 12 horas, estuvo 5 minutos, estuvo 1 minuto, ¿ya? Entonces no es igual el comportamiento que nosotros le vamos a dar a cada uno de estos biológicos. ¿Y qué vacuna fue? No, es que es susceptible al frío, no, que es susceptible al calor. Entonces va a depender, ¿no? Pero para eso nosotros tenemos que entender también, se vaya la luz, existe un desastre natural u otros, ¿ya? Nosotros por cada uno de ellos tenemos que tener un plan de contingencia. En este plan de contingencia me va a generar, ¿ya? En este plan de contingencia lo que voy a lograr es vamos a nosotros ahí a plasmar paso a paso lo que se va a realizar, ¿no? Paso a paso lo que va a seguir secuencialmente y poniendo nombres y personas que se supone que ya están capacitadas para eso, porque no lo voy a colocar y de repente nadie está capacitado, ¿ya? Y bajo responsabilidad, ¿a quién se le va a comunicar primero? Obviamente se le comunica primero al jefe del centro y a la responsable de inmunizaciones. Son las dos primeras personas. No está en ninguno de los dos porque de repente puede haber sido un sismo, ¿ya? Entonces se avisa a quien sigue y a quien sigue, a quien sigue. El jefe está de vacaciones, al que sigue, y así sucesivamente por orden jerárquico, pero tiene que haber un responsable, ¿ya? Se le comunicó a vigilancia, vigilancia sabe, está capacitado vigilancia, entonces todo eso se plasma dentro del plan de contingencia. ¿Para qué? Para evitarse la sorpresa de que exista, si hay probabilidades de riesgo de que haya una ruptura de cadena de frío, se evite, ¿no? Entonces, porque obviamente va a ser responsabilidad del personal de enfermería, en este caso de inmunizaciones, ¿ya? Y si no comunicó, no capacitó, va a ser responsabilidad de ella de que exista la mayor cantidad de biológicos que ya no sirvan. ¿Por qué? Porque la vida fría se perdió, ¿ya? Entonces hay que tener bastante cuidado. Estos son almacenamientos temporales, pero que ustedes en su momento tienen que ya no esperar que surja el sismo, no esperar que surja el incendio, por ejemplo, ¿no? Sino en su debido momento ya estar preparados. Ustedes han visto que hace poco hubo aquí en Lima, en el hospital Casimiro Ulloa, y a pesar de estar en un establecimiento de salud donde se tiene que saber las medidas necesarias y saber cómo enfrentar un incendio, no se hizo como debió de haber sido, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer si hay biológicos? Nosotros tenemos que tener ya previamente el ejercicio, ¿ya? De saber cuánto tiempo nuestro RCW, por ejemplo, como es esta caja transportadora, va a poder, y qué capacidad tiene para poder guardar con garantía el número de biológicos, igual en el termos. Entonces, y de ahí ya va a partir de que nosotros obligatoriamente tenemos que tener un plan de contingencia, porque si no lo tenemos, el día que suceda uno de estos actos, ya va a ser responsabilidad nuestra de no haber previsto previamente el mantenimiento de la cadena de frío, ¿no? Bueno, el almacenamiento de los diluyentes también. Nosotros tenemos un inserto, tenemos aparte del inserto tenemos, o en otros casos le llaman la posología, ¿ya?
donde, por ejemplo, en este caso, ¿no? La vacuna es liofilizada y los diluyantes van juntos, o sea, ambos van juntos. Entonces, si nos dicen que siempre van juntos, se queda junto, ¿ya? Pero en otros casos no, la vacuna viene separada con el diluyente y el primero es para reconstituirlo y debe refrigerarse una hora antes el diluyente, ¿no? Entonces, como el caso de sarampión, por ejemplo, una hora antes se refrigera. Sin embargo, muchas veces he tenido la oportunidad de ver que no es así. Lo tienen refrigerado todo el día, todos los días, o en otros casos, sin refrigerar, lo cogen y lo usan, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado, ¿ya? Lo que tenemos que evitar es el choque térmico. ¿Y para qué? Para que no pierda su potencia y su eficacia, ¿no? Dicen, no, es fácil, no, porque el medio ambiente está, tiene temperatura de 30 grados, 28, dependiendo del lugar donde estemos, a la hora de que nosotros vamos a unir ya con el reconstituyente, ahí es donde hay un choque, un choque térmico. Entonces, los elementos para aplicar el plan de contingencia son saber, les decía, cuántas vacunas o biológicos ingresan en cada caja transportadora o en los termos, ¿no? Eso hay que reconocerlos. Pero nosotros, para poder reconocer, nosotros tenemos que hacer un cálculo del volumen. Hace un momento les dije, por ejemplo, de qué refrigeradora tenían, qué espacio tienen que tener, ¿no? Entonces, hablamos, ¿no? De que nosotros tenemos, esto se llama el empaque, ¿ya? Entonces, esto generalmente lo que manejan bastante son los ingenieros industriales, que han sido capacitados posteriormente los ingenieros, los químicos farmacéuticos es diferente, pero eso precisa que cada uno de nosotros sepa. ¿Por qué razón? Porque ellos son los que están generando, están liderando ahora parte de lo que es cadena de frío, ¿ya? Y porque muchas veces las colegas han tenido desconocimiento de lo que es la vida fría, ¿no? A pesar de que hay una norma. Entonces, cuando hablamos del cálculo del volumen, primero tenemos que ver el número de dosis por frasco, ¿ya? Si es multidosis o es unidosis. Y el número de frascos por empaque secundario, o sea, ya, correcto. Yo tengo, por ejemplo, cuando yo hablo del cálculo del volumen, yo tengo que saber, porque voy a ir, ¿ya? Y de ahí lo voy a multiplicar. Entonces, yo tengo que saber el alto, el ancho y el largo. Así de simple. De cada uno de los cajas, de cada uno de los empaques. ¿Ya? Por ejemplo, de repente yo tengo, vamos a suponer, una multidosis, ¿ya? Entonces, en una sola caja, que es la primaria, yo voy a colocar de repente 10 frascos acá. Mido y según eso voy a multiplicar y voy a saber cuántas de estas cajas van a venir en mi empaque secundario. Y en mi empaque terciario, como ustedes pueden ver acá, voy a poder saber. Y esto va de la mano con las refrigeradoras igual. Tengo que saber cuánto voy a llenar mi refrigeradora y si realmente voy a repletar hasta donde lo cierre apenas y no entre, no circule el aire que me va a dañar mi biológico, ¿no? Eso es lo que tengo que evitar, ¿ya? Entonces, hay que ver la dimensión de los empaques secundarios y de los terciarios. Entonces, las dimensiones de las refrigeradoras también va a ser según las marcas. Cada una de ellas tiene una dimensión, ¿ya? Entonces, cada uno tiene una capacidad determinada de litros y va a depender del modelo, ¿no? Entonces, en algunas, por ejemplo, en el MK 204, el MK 304, que es más grande, ¿no? Hay una capacidad de 69 litros y en la otra de 108 litros, ¿ya? Pero sin embargo, por ejemplo, estas son las refrigeradoras Line, pero no siempre tampoco se va a dar, ¿ya? Porque ustedes ven que algunos dicen 69 litros, pero cuando ustedes van a verlo, efectivamente no son el número de litros. Por eso ustedes tienen que probar con los empaques antes de. Entonces, por ejemplo, acá vamos a ver un ejemplo
del cálculo de volumen de las dosis, ¿no? Y acá estamos viendo un BPH, ¿no? Cada uno de sus frascos como tienen 10, ¿no? Entonces, decimos que su alto y su ancho y longitud, ya se sacó un número de centímetros cuadrados, ¿ya? Entonces, esta caja es de 10 frascos, ¿no? De 10 frascos unidosis, ¿ya? Entonces, estos centímetros cúbicos se colocan acá entre los 10 frascos. ¿Para qué? Para sacar que cuánto tiene capacidad cada frasco. Y acá sale 11.98 centímetros cúbicos cada frasco. ¿Ya? Entonces, si la caja de BPH de 10 frascos de unidosis, ¿ya? Tiene esto, entre 1 es igual a esta cantidad, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo voy a convertir de centímetros cúbicos a litros? Pues me están hablando de que una refrigeradora tiene litros, ¿no? Entonces, voy a saber, por ejemplo, 1000 centímetros cúbicos es igual a un litro. Entonces, 11.98, ¿que mide cuánto? ¿Que mide 11.98? Un frasco. Un frasco, ¿ya? ¿Cuánto valdrá? Entonces, hago una regla de 3 y ustedes ven que es 0.12 litros. Entonces, si yo hablo de 1000 ¿qué? La vacuna del BPH, entonces calcular el volumen, ya, que ocupará 1000 dosis, o sea, como son unidosis, van a unirse 1000 dosis por 0.012, ¿no? ¿Qué era 0.012? ¿Se acuerdan? Dijimos que era 0.12, eran de litros. Entonces, 1000 dosis por 0.12, ¿cuánto equivale? A 12 litros, ¿ya? Entonces, multiplicado esto por 6, por 5, por ejemplo, ¿no? Sale a 60 litros, ¿ya? Y si lo multiplicado por 6, estaríamos hablando de 6.000 vacunas, ¿ya? 6.000 y dosis. Entonces, esa es la forma de calcular las dosis que podría haber en cada frasco, y entonces en los empaques primarios, secundarios, los terciarios, eso hablando de cuando no está dentro de la refrigeradora, y también sirve para cuando está dentro de la refrigeradora, ¿ya? Sabemos que nosotros no podemos llenar, por ejemplo, en una congeladora no podemos llenar todos los paquetes fríos. Igual, tampoco al 100% no, estamos hablando de un 70% que se puede llenar la refrigeradora, pero no al 100%. Entonces, ya de ahí sacamos nuestra cuenta de qué capacidad tiene nuestra refrigeradora, ¿no? Y el cálculo de eso es en cuanto a lo biológico. Ahora, en lo que se refiere al cálculo de las necesidades de la refrigeración para el almacenaje, ya vamos a ver que cada frasco tiene un factor pérdida, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver acá que casi todos esos factores, y también estamos hablando de la mitad, ¿no? Entonces, nosotros, ¿esto es para qué? Para que nosotros no nos llenemos de biológicos, ya, para una probable campaña que hagamos, para una población probable que tengamos, ¿no? Que tengamos que vacunar. Ah, bueno, a mí me han dado mi meta programada para el trimestre, tanto, lo mejor lo tengo los biológicos aquí en la mano para que yo pueda movilizarme y sentirme más holgada. No, porque de repente no salen todos los biológicos. Esos biológicos ya no van a estar 3 meses, van a rebasar los 4 meses. Entonces, ya no hay un buen manejo de la cadena de frío, ¿ya? Entonces, hay que ver en base a la población programada, calcular el factor pérdida y un cálculo de volumen de las vacunas. El cálculo del número de paquetes fríos a congelar en 24 horas. ¿Ya? Es importante que nosotros, antes de que hagamos esta parte, es importante saber que nosotros tenemos que tener 3 grupos y eso tiene que sustentarlo, 3 grupos de paquete de frío. Uno que lo van a manejar a las 72 horas, que es la que siempre lo van a manejar el día de hoy,
otro en 48 horas que se va quedando hasta que cumpla las 72, que es mañana, por ejemplo, y eh, anterior a eso, que es la que se saca del día, que esa sí se va a manejar después de 72 horas, ¿ya? Entonces, esas no pueden utilizarse entre, o sea, tanto las del día de hoy que se usó, las del 24 horas, 48 horas no se va a poder usar, recién a las 72 horas la vamos a poder usar, ¿no? Entonces, eso recién yo voy a permitir que se fusione, ¿ya? Que se fusione por no decir que se descongele, que se, que se haga clic, cosa que no me gusta, porque tenemos que hablar con propiedad, cuando pasa el estado del estado sólido al estado líquido, ya, cada paquete frío, a eso se llama fusión. Así como ustedes han escuchado la vaporización, etcétera, la condensación, en este caso el agua pasa a fusionar. ¿Ya? El número de paquetes fríos a congelar por 24 horas, decimos, es igual a la capacidad de congelación por cada 24 horas en litros, ¿no? El volumen del paquete frío en litros. Entonces, para que nosotros sepamos lo vamos a hacer, tenemos que saber cada uno cuánto equivale. Sabemos que los pequeños que son para termos hay de 0.4 litros, que ese es el promedio. Un poco ligeramente más grandes ya están de 0.6 litros y para lo que son las cajas transportadoras están de 1.5 litros. Entonces, para nosotros también darnos cuenta de que este paquete frío está correctamente llenado primero, antes de congelarlo, yo tengo que ver si está tapado, si tiene tapa, no tiene tapa, si tiene, acá tiene una ranura. Ustedes pueden ver, mira hasta dónde llega el agua, ¿ya? Acá está, aparentemente esta agua está líquida. Entonces acá tiene una ranura y solamente hasta ahí debe de llegar el agua, si no hay que sacarlo. Ahora, lo que está dentro de ellos es agua bien destilada. ¿Qué quiere decir agua bien destilada? Que 2 veces ha sido hervida. Entonces, algunos, si no lo tuvieran a la hora del tiempo de descongelación, en la mitad o casi nada, porque algunos lo tienen vacío, lo pueden llenar, pero recuerden que esa agua tiene que hervirla 2 veces. ¿Ya? Entonces, es así como esperan que se enfríe y recién van a congelar. El modelo del congelador tiene que tomar en cuenta, tiene que tomar la capacidad del congelador en litros y la capacidad del congelador de congelación por 24 horas. Decimos que solo el 75% de su capacidad de la congeladora, porque esto se colocan en la congeladora, ya debe tener ese total. Es decir, no debe rebasar los paquetes fríos. Otra cosa que pueden observar es de que los paquetes fríos los tienen echados. Estos paquetes fríos deben estar alineados en forma vertical, pero de costado. ¿Ya? Entonces, los almacenes para que mantenga su nivel de agua equilibrada. Los almacenes para el transporte de vacunas son 3 juegos por paquete frío por cada caja transportadora. Entonces, si a ustedes le dan una sola, ustedes tienen que tener el sustento, porque si no, no se va a llevar a cabo el número de reposo que tiene que tener cada paquete frío. Y es ahí donde va su sustento, porque obviamente tendrían que comprar la DIRIS, en estos casos, tendrían que comprar no cajas transportadoras, que casi siempre es lo que hacen, traen su caja transportadora o su termo con sus respectivos paquetes fríos, pero no traen el juego restante, porque así los venden. Entonces ustedes tendrían que tener el sustento técnico para que ellos hagan la compra de estos juegos, ¿no? Para los portavacunas 3 juegos y para las cajas transportadoras son 2 juegos, ¿ya? Para poder ser cambiados. Bueno, los procedimientos de congelación del paquete frío, ya ustedes también, el llenado que les había mencionado, tiene que haber una secadora, ya, se dice en la teoría que debería de haber una mesa con ranuras. ¿Para qué? Para que pueda ahí estancarse el agua y no vaciarse y mojar el suelo,
el piso. Hoy en día, algo parecido, no he traído la figura, por ejemplo, en mi establecimiento de salud, algo parecido a un metal cromado de diferentes bases, ya parecido, les decía, a los lugares donde, a las panaderías, donde colocan sus latas, cada lata en diferentes niveles los colocan las latas con los panes, ¿no? Para que se enfríen. Ya, algo parecido nos han comprado a nosotros, por ejemplo, porque nosotros sí tenemos un módulo especial, o sea, en un servicio vacunamos y en otro servicio está todo y varios locales de acá de los establecimientos de salud de Lima, eh, tienen esos ambientes, ¿no? Ya, y esos ambientes están equipados, tienen, por ejemplo, tienen ventilación automática, donde hay circulación constante que mantiene una temperatura apropiada para poder ventilar las refrigeradoras que contengan siempre el aire acondicionado, ¿no? Para que mantenga una buena temperatura ideal, las refrigeradoras. Entonces, aparte nos han comprado lo que yo les he mencionado, cromado, y ahí colocamos, por ejemplo, nuestros paquetes fríos, ¿no? Ahí se van descongelando poco a poco, van fusionándose, y de ahí procedemos a secarlos con un mantel y colocamos sus termos respectivos, y en las casas transportadoras, si se requiere, los paquetes fríos, ¿no? Bueno, acá los no eutécticos no se usan hoy en día, todos son color blanco, ya les he dicho, es agua bidestilada. El tiempo mínimo de la congeladora es 24 horas, el paquete frío congelado más de 3 días, y permite mantener la temperatura más horas, ¿no? Eh, Eso es lo ideal. Ahora, algunas colegas recuerdo que me han preguntado en algunas capacitaciones, pero yo lo coloco, vengo y coloco, por ejemplo, aquí en Lima, coloco los paquetes fríos a que suden, y sin embargo no lo hacen. O sea, se tardan. No, es que tienen que dejarlo al día anterior. Sí, también lo dejo el día anterior y regreso al día siguiente y sigue congelado. Entonces, en la mañana del día anterior lo hacen, pero así van midiendo qué tiempo se va a demorar para descongelarse, y recién a esa hora inician este procedimiento, pero no pueden dejar de hacerlo, o sea, de usar, por ejemplo, el caño para que se descongele, esas cosas no, ¿ya? Porque si lo hacen, sí, probablemente se mantenga la vacuna, pero por pocas horas, no hay garantía. Esto es el procedimiento para la preparación de lo que yo les decía, las ranuras, el procedimiento de la refrigeradora, que pasan los paquetes fríos a ser descongelados, y de ahí pasan a ser secados, y después cada uno su respectivo termo, ¿no? La función. Para esto hay que tener cuidado, muy alerta a las vacunas muy sensibles. Los procedimientos para verificar el encendido y la temperatura, van a ustedes ver. Si bien es cierto, ahora hay bastante modernidad, siempre hay que tener en cuenta, ¿no? Nuestro criterio profesional, ¿ya? Porque a veces nos puede decir, por ejemplo, hoy en día, el data lawyer, el actual que estamos distribuyendo, que es el color celeste, en algunos casos, que se puede visualizar la temperatura, ya nos damos cuenta que, por ejemplo, puede decir, vemos que están totalmente descongelados los paquetes fríos, y ahí sigue diciendo 4 grados. Y sin embargo, vemos con el data lawyer ya lecturado, porque también lo ponemos para probar si efectivamente
el data logger antiguo, el que no se puede visualizar, eh, observamos si tiene el mismo comportamiento y no es así, porque cuando se lleva a lecturar, no lecturan diferente. Y sin contar eso, eso también se ha hecho la observación del caso para que a través de las DIRIs puedan tomar en cuenta las observaciones que nosotros les hacemos llegar, porque somos los que vivimos el día a día, ¿no? Entonces, poder verificar ello y a la vez también hay que tener en cuenta de que estos, también muchas veces usamos el termómetro, que ya no debería de usarse, el termómetro, el manual, el termómetro de alcohol. Entonces, porque los otros termómetros ni hablar, no se usan ya. Entonces, a lo mucho usamos el termómetro de alcohol y con eso podemos verificar. Entonces, tenemos 3 termómetros que nos dan comportamientos diferentes y eso hay que tener bastante cuidado y usar nuestro criterio, ¿ya? Eh, Les decía, en cuanto a nosotros cuando verificamos el encendido, siempre sabemos que hay unos táctiles y hay otros que son con encendido con el fósforo, o en todo caso con la propia linterna, entonces son solares y pueden uno visualizar qué temperatura está sea la refrigeradora, congeladora, está el termostato. Ya saben ustedes que a través del MINSA se quedó en que se iba a poner un color de uñas, pinta uñas, ¿no? Ya el rojo, rojo pasión, ¿para qué? Para que visualizar y no movilizar constantemente el termostato. ¿Por qué razón? Porque de esa manera nosotros estamos afectando la temperatura ya ideal, ¿no? Este está el encendido, también se hace siempre se grafica, todo se debe de graficar. Estaba viendo hoy día, por ejemplo, observé de que no se estaba graficando en mi establecimiento de salud, por ejemplo, el comportamiento de la, de la temperatura ambiental. Eso también requiere un análisis, porque nos va a decir, si bien es cierto, estamos usando el aire acondicionado, pero nos va a decir, porque va directo a la refrigeradora, nos va a decir de qué manera se está comportando, qué tanto está afectando o no la temperatura que nos está arrojando, ¿no? Entonces, cada pieza, cada uno de estos objetos o equipos nos van a permitir mejorar nuestra potencia, la verificación y no poner en riesgo la potencia del biológico. Controlar siempre la temperatura diariamente, los diferentes turnos, si es que hubiera varios turnos, ¿ya? Bueno, una vez que ya hemos descongelado todo, ya hay el momento de la fusión, se seca, se lleva a los termos, se prepara el día a día y en cada uno de ellos se colocan en nuestro caso tenemos unos recipientes hondos, grandes, plastificados, donde se puede introducir mayor cantidad de vacunas y cada uno está por etapas de vida y a la vez también está dependiendo de qué vacuna, el no COVID está aparte, ¿no? Y sacamos solamente los biológicos que del día a día hemos programado vacunar. Entonces también se ve para poder nosotros antes de colocar los biológicos, previamente sabemos bien de que ya se colocan los paquetes fríos, se coloca el termómetro de alcohol, ya antes de colocar el data logger, en otros casos se está usando también en otros momentos el data logger que se pueda visualizar en la temperatura, ya, y según eso poder ver, pero siempre previamente con el termómetro de alcohol para ver si efectivamente coincide o no y en base a eso no tengamos problemas, sobre todo porque como nos evalúan todo la ruptura de cadena de frío, el manejo de, de, de los de cómo el día a día es la temperatura, porque lo lecturan, entonces primero para evitarnos eso se realiza el, con, se procede a verificar primero con este tipo de termómetros
y siempre acercándose el termo a- apenas ya está el termo preparado, nosotros siempre nos acercamos cuando ya está óptimo para poder ingresar los biológicos, lo más cerca a la refrigeradora para que inmediatamente pase, ¿no? No aislado, alejado, porque en ese lapso también puede la temperatura inmediatamente afectar, la temperatura del medio ambiente afectar al biológico. Ya, ustedes pueden ver, por ejemplo, uno de los termómetros de los termos más apropiados son este termo KST, ¿ya? Más que el Jostil, que es el blanco, ¿no? Con tapa azul. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque esto ha sido preparado, pero es más caro. Por eso que el Estado muchas veces no invierte tanto en esto, han salido nuevos modelos. Este ha sido uno de los mejores, el KST, porque es térmico, todo está empacado con un material especial de Tecnopor, entonces que solamente requiere cuatro paquetes fríos y como ustedes pueden ver, manteniendo la vacuna aquí, ¿no? Es ideal, incluso resiste, aunque no debemos de colocarlo en una temperatura ambiental de sombras, hay que colocarle telas húmedas que yo les decía, ¿ya? Entonces hay que tener bastante cuidado, pero es el más ideal que todos los termos, hasta ahora nadie lo ha superado, ¿no? La calidad de aislante de termos o cajas transportadoras es de 3 a 8 centímetros, como ustedes pueden ver. El número adecuado de paquetes fríos, de acuerdo al modelo de termos, es el que debe de haber, y la temperatura de congelación del paquete de frío de agua debe ser el apropiado. Y el tiempo de congelación del paquete frío de agua debe mantenerse, que ya hemos dicho, más de 3 días, ¿no? El control de cadena de frío al finalizar el día, ¿ya? Hay que retirar el data logger del termos y guardarlo en la refrigeradora. ¿Ya? Eso hay que tener bastante cuidado, inmediatamente siempre acercando a la refrigeradora el termo, ¿no? Guardar el termómetro, se retiran las vacunas del termo portavacunas, las vacunas sobre todo multidosis, ¿ya? A eso sí, las vacunas que han sido trabajadas para el trabajo de campo, como el antipolio, es así, hay orden de eliminarlas automáticamente cuando se lleva a hacer actividades extramurales. Se guarda el vaso plástico y se retira también los paquetes fríos, secarlos y guardarlos ordenados, ¿no? Y secar el termos y colocarlo en forma invertida. Nunca taparlo y menos si está húmedo, ya porque se abomban. Las características de las cajas transportadoras vienen según ellos su paquete frío. Bueno, en el KST ya sabemos que son 4, acá son 8. No son 7, son 8, ni 6. Son 8 y estas se mantienen cerradas por 72 horas y 36 horas mantienen cuando ya se ha aperturado. Ya, esto ya no se usa en las mochilas, RCB-12 y RCB-25 sí. La RCB tiene, la de 25 tiene 24 paquetes y la de RCB de 12 tiene 14 paquetes. Ya, en su estado cerrado, acá hay una pequeña observación. Dice la teoría que son 15 días y 15 días, y eso es lo que yo les decía. Ustedes tienen que probar, porque he tenido la mala suerte de que en algunas oportunidades esos 15 días se convertían en 7, ¿no? ¿Por qué? Porque antiguamente nosotros no teníamos tanta capacitación. Yo les estoy hablando hace muchísimos años, ¿no? Entonces ya aparecieron las cajas transportadoras, porque antes se hacía en cajas de Tecnopor nada más, y con tipo adoquines se trasladaba a las vacunas. Bueno, pero eran otro tipo de vacunas, menos vacunas. Casi todas eran susceptibles al calor. Entonces, por eso es que no se dañaban, ¿no? Porque eran virales, eran de virus atenuados. Entonces, como la sarampión, que era la que más se movilizaba, la SR, SPR, y la antiamarílica, y la antipolio, ¿no? Que eran las que más se usaban en ese momento. Entonces, ¿qué sucedían? De que se transportaban, ¿no? Pero hoy en día que hay este tipo de termos, yo recuerdo de que nosotros los cerrábamos, ¿no?
no consideramos el 75 ni 70%, nada de eso. Entonces lo cerramos porque no teníamos esa capacitación y efectivamente no duraban. Entonces nosotros asustados teníamos que estar siempre, ir chequeando cuando se iba la luz, porque en ese tiempo había muchos apagones, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, ¿ya? Porque también ya en esta época lo hemos probado, igual tampoco no duraba, a pesar de que nosotros hemos mantenido ese porcentaje, ¿no? De mantener las 3/4 partes, eh, para poder cerrar óptimamente el termos. Entonces, tienen que probar ustedes, ¿ya? Para que puedan, según la vacuna también, para saber si efectivamente cuánto tiempo van a hacerlo durar, porque si no podrían, hoy en día ya no se puede estar abriendo y cerrando, abriendo y cerrando. Los factores que influyen en la vida fría de los termos es que la temperatura ambiental, obviamente, por eso que debe estar en sombra, la calidad de aislante del termo o caja transportadora, ya el número adecuado de paquetes fríos de acuerdo al modelo de termos, la temperatura de congelación del paquete frío, el tiempo de congelación del paquete frío en agua, ya. Y aquí está el transporte de las vacunas, tiene una característica de la estabilidad de las vacunas, para eso sirve, ¿no? Se considera el tiempo de demora hasta el punto de entrega también, el tipo de transporte que se usa, la vida fría de las cajas transportadoras, ya de la congelación de los paquetes fríos, es decir, hay que saber, ahí hay que colocar el data logger, ir visualizando, usar el data logger para el monitoreo de la temperatura, sea de la caja transportadora o del termos. Hay una política de manipulación de frascos abiertos de vacunas multidosis. Por ejemplo, hasta los 28 días después de abierta se elimina. Ya se saca el tampón, no, no se haya sumergido en agua. O sea, hay que el tapón no se haya jamás sumergido en agua. ¿Ya? Descartar una vez que se utilizó en vacunación extramural, eliminar si se hizo maniobras sépticas, ya no voy a perder una vacuna, no, se sustenta y con eso deben de pasar por alto, ¿no? Siempre y cuando esté el biológico, no lo pueden votar. Ah, ya, entonces se me cayó, no sirve, lo voto. No, esa es la prueba, la evidencia, ¿ya? Y con eso ustedes pueden hacer el descargo. Que el fabricante no indique lo contrario, ¿ya? No debe perder sus propiedades organolépticas, que lo que siempre tratamos de cuidar. Y dentro de los elementos de la cadena de frío que ya hemos dicho que son a nivel nacional, regional y local, siempre se toma en cuenta el recurso humano, que debe ser un personal capacitado, ya a veces tenemos la suerte de que algunos de ustedes, sobre todo que van a hacer su serum, en algún momento, por ejemplo, eh, no están debidamente capacitadas, tienen que estar capacitadas. Con todo eso, si ustedes tienen que ir con los elementos básicos o si no, previamente leer todo el manual de lo que es la norma técnica de la cadena de frío, para el manejo de la cadena de frío, la norma técnica de inmunización en la actualizada, incluso la pasada. ¿Por qué? Porque a veces solamente son versiones. Versiones, ¿qué quiere decir? Correcto, yo hago mi manual de normas, ¿no? Hago la norma técnica, pero después decido de que hubo cambio de una determinada vacuna, entonces creo una versión, entonces ustedes solamente leen la versión y no han leído lo anterior, que es versión 1, versión 2, versión 3, quiere decir que compilan todo. ¿Por qué hacen las versiones? ¿Para qué? Para solamente retirar, para no tener que repetir todo lo mismo, lo único que voy a cambiar, coloco la versión 1. Y así sucesivamente las diferentes versiones que haya nuevos cambios, ¿no? Entonces precisa de que lean todas las versiones. Y la infraestructura es importante, almacenar en las condiciones técnicas apropiadas, ¿ya? Con un sistema eléctrico para la instalación. Ustedes van a un lugar, no van a encontrar que haya, por ejemplo, una apropiada, haya siempre apagones, haya siempre problemas de electrificación. Ustedes, todo lo que ustedes observen que se viene repitiendo, tienen que hacer un documento para deslindar todo tipo de responsabilidades. Ya es responsabilidad del jefe y hagan. El año pasado lo hice. ¿Cuándo lo hiciste? En diciembre, ya estamos en mayo, ya estamos en enero. Ya lo hiciste un año anterior, ahora es otro año. No, pero hace 15 días lo hice, sí, pero lo hiciste en el 2022 y ahora estamos en 2023.
Entonces tienes que repetirlo. Entonces, de esa manera se deslinda todo tipo de responsabilidad. El equipamiento de cadena de frío, siempre solicitar todo el estado de reserva de lo que se tiene y si es de lo que se requiere también, y los recursos financieros, ¿no? Siempre son indispensables y hay que solicitarlo previamente, por eso les decía, les hablaba de inventario. El inventario tiene que estar antes de, ¿no? Y solicitar lo que falte el inventario. Y ya ustedes están ahorita con lo que yo les estoy facilitando. Por ejemplo, ahorita se me ocurre, correcto, me dieron el termo, pero no me dieron paquetes fríos, pero la norma dice que son 3 paquetes fríos por termo. Entonces yo, en base a eso, hago mi documento basándome en la norma técnica que pide esto, solicito eso. Entonces, ya solicitan su paquete frío, no les dan, vuelven a reiterar, no les dan, siguen reiterando, hasta que llegado un momento les van a dar. ¿Por qué razón? Porque la norma lo dice, que hay que hacerlo. Y miren, acá hay un cuadro de equipamiento de cadena de frío por niveles. Ustedes ven que todo lo que acabamos de ver, que tienen el ISOs y el PQR, ya todos ellos se solicita y lo manejan a nivel regional. Solo cuando hablamos por ejemplo, de coches rodantes, hablamos de cámaras frigoríficas, eso no se maneja a nivel local, ¿ya? De ahí todo lo regional y nacional, todos esos equipos que ustedes han visto tienen que tenerlo ellos. Es más, ellos tienen hasta sensores, ya tienen su luz roja, donde el sensor que menciona de que se afectó la corriente eléctrica, ya, y por lo tanto se pueden afectar las vacunas inmediatamente, no solamente tiene los sensores que avisan, sino ruidos y la luz intermitente que va a oscilar cada vez que haya ese tipo de problemas, ¿ya? Para avisar a los técnicos y tratar de buscar acciones que no pongan en riesgo la vida fría. Las cámaras frigoríficas, ven ustedes, almacena grandes volúmenes de las vacunas, instalada en un lugar amplio y fácil. Existe acceso para el embalaje, la carga y expedición de las vacunas, como ustedes pueden ver. Hay una buena conexión y directa, una dotación de un termostato, una alarma visual y sonora, es decir, hace ruido, ¿ya? Como les había mencionado, también hay una refrigeradora inline. Esto sí, las vacunas solo van en las canastillas y recuerden, por fecha de vencimiento. Las fechas de vencimiento van por encima. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque son las que más rápido deben de salir. Igual, no se olviden dentro de las jeringas también, las que más se van a vencer, pero no, se vencen en el 2024 en febrero, correcto. Pero, y las otras, se vencen en marzo, pero da igual porque es el mismo año. Por un mesecito no va a pasar nada, mentira, falso. Se tiene que sacar primero el de febrero y después el de marzo. Porque a veces mandan pedir, ¿ya? Y ustedes les tienen que entregar a ellos los que ya se van a vencer y de repente ustedes le entregan del año 2026 y ustedes se quedan con los 2024, no puede ser, ¿no? Ya tiene que ser igual, respetarse. Y decimos que la vida fría dentro de la refrigeradora se calcula que se debe ser 72 horas a 74, pero totalmente a veces no se da ese caso. ¿Por qué? Porque están los jefes sueltos. ¿Por qué razón? Porque demasiado lo sobrecargaron. Entonces, todo eso tienen que ver para evitar este tipo de problemas. Los sensores de los termómetros digitales también hay. Los sensores de los termómetros digitales deben colocarse en la parte central del frigorífico. Ahí, por ejemplo, a nivel regional, a nivel nacional, eso se usa. Se busca separadores de las paredes, están ellos totalmente separados, ya está pegado al frigorífico, no deben estar en los estantes de la puerta, ya que producen muchas oscilaciones de la temperatura y debe estar fijo. Las jeringas, recuerden que también tienen fecha de vencimiento, como les había dicho. Y bueno, nunca se olviden de sus Cardex, de sus vacunas, de sus jeringas. ¿Ya?
Y recuerden que la ruptura de cadena de frío ya era de 0 a 8 grados, como les había mencionado, es acumulativa, irreversible, hay riesgos, hay una presentación de eventos adversos susceptibles sin protección, hay una pérdida de confianza en la población. ¿Por qué razón? Ahora mismo, ¿ustedes creen que no van a decir por qué apareció la póliza? Ya dijeron que se había erradicado. ¿Por qué apareció? Acuérdense que hay gente que no se ha vacunado. ¿Por qué? Porque ya no conocen. Mucha gente no sabe qué es sarampión, mucha gente no sabe qué es antipolio y no se ha vacunado y ellos son los que son susceptibles, ¿no? Están dentro del grupo los susceptibles donde van probablemente ¿cómo se llama? A contagiarse y a contagiar a los que no están vacunados. Y los que están mal vacunados también están allí, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado. Y ojo, ojo, hay que tener mucho cuidado. Porque si yo digo que en Piura hay, primero yo qué haría, voy a supervisar Piura. ¿Dónde apareció el primer caso de sarampión? ¿Dónde vivió usted, señora? Antiguamente. ¿Dónde estuvo? ¿Con quién tuvo? ¿Viajó? ¿No viajó al exterior? Ya, correcto. No viajó, es endémica, o sea, es de la zona. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿En qué centro de salud usted se vacunó? ¿Ya? Y comienzo, ¿de qué DIRIS viene? ¿Y cuántos gente? Toda mi vida viví acá, correcto, señora. Hace 7 años yo viví acá, me vacuné y toda esta población se vacunó. Y los casos empiezan a aparecer en la zona. ¿Dónde creen? ¿Quién cree que vacunó? Y en esa época, ¿quién estaba? La licenciada Nidia Alcántara. Sí, estuvo ella, sí. Como responsable de vacuna, sí, ella fue. No mantuvo la cadena de frío, que es lo probable. No quiere decir que va a ser un hecho, pero existe esa probabilidad cuando se hace la investigación. Por eso que cada uno de nosotros tenemos que, aparte, muy al margen de que nosotros cuidamos vidas, tenemos que tener mucha responsabilidad de cada uno de nuestro actuar. Entonces, siempre tienen que tener en cuenta que hay que restablecer la cadena de frío, hay que hacer un plan de contingencia para trasladar las vacunas, hay que inmovilizar las vacunas, si hay un inventario de vacunas, comunicar a la DIRIS, notificar la ruptura de cadena de frío, hacer una ficha de notificación dentro de las 24 horas. Hay una evaluación de la ruptura de cadena de frío donde se va a certificar si efectivamente hubo ruptura de cadena de frío o no. No, ustedes no lo van a determinar, ustedes van a decir que probablemente haya, pero hay una ficha que se llena. Y en esa ficha que se llena se va a ir todos las probabilidades, ya el sustento de esas probabilidades, y con eso se va a hacer un estudio. Ojo, te lleva agitación si ya el Instituto Nacional de Salud si estuvo contaminado, no, que el lote fue, se retira el lote, se suspende el lote, o en todo caso se paralice ese lote, en fin. Entonces hay que tener bastante cuidado, porque puede ser que no sea la licencia Nidia, puede ser que desde su fabricación ya vino con ese problema y el Instituto Nacional de Salud sacó al azar, pero no sacó ese lote. Entonces, todo eso se analiza, ¿ya? Así como se analiza ahora mismo se lleva a lecturar sus data lawyer, también a ver quién estuvo en esa fecha, quién pudo hacer este comportamiento de donde subía, bajaba la temperatura. Entonces siempre lo mantenía frágil, siempre como quien dice, estaba a punto de romperse, no estaba, y hoy día sí, hoy día no, y en eso no hay una termoestabilidad correcta de cada biológico. Por lo tanto, hay problemas. Y acá está uno de los test de agitación que es el Instituto Nacional de Salud, ¿no? Se hace, nosotros también lo podemos hacer manualmente, ¿ya? Porque se lleva y se coloca, mire, el adyuvante del sulfato o hidróxido de aluminio, que es el componente ¿cómo se llama? Que acompaña la vacuna. Recuerden que la vacuna, a ver, una vacuna, si bien es cierto, puede venir un virus atenuado, puede venir una bacteria, etcétera, o parte de una bacteria, ¿ya? Porque se saca su superficie, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? Eh, estos, estos biológicos, ¿ya? Son revisados. Entonces, ¿qué se llama? Que
haya una agitación. Su mismo nombre lo dice, se agita y después se suspenden, se inmovilizan un determinado tiempo, ya, unos determinados minutos, y va a tener cierto comportamiento el biológico, ¿no? Miren, así, generalmente siguen mezclados u otras veces se van hacia el piso, ¿no? Entonces se dice que acá ha pasado algo, ¿ya? Porque ese biológico se separó con su sustancia, porque todo, si bien les había mencionado, si bien es cierto, hay un virus atenuado, para que se mantenga ese virus en alguno o bacteria, en algunos de los biológicos, se colocan antibióticos. Por eso le preguntan, ¿es usted alérgico a la neomicina, por ejemplo, no? Y se colocan conservantes, que algunos de ellos son los aldehído formoles o el formolaldehído, ¿ya? Que tienen componentes que van a permitir su conservación y otros su forma de mantenerse siempre coloidal. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en este caso hay un ayudante sulfato o hidróxido de aluminio que casi siempre, por ejemplo, cuando se lleva el Instituto Nacional de Salud, generalmente agarra la DPT, que es una de las más frágiles, al igual que la hepatitis, una de las frágiles para poder saber si es que esta vacuna corrió el riesgo o se afectó porque este es al revés de lo que es la vacuna antisarampiolosa, ¿no? Este es susceptible al frío, entonces se cristalizó, se congeló, entonces, ¿cuánto tiempo estuvo? Ahí yo tengo que hacer mi test de agitación y ponerlo a prueba y según eso voy a darme cuenta. Si pierden estructura coloidal, ¿ya? En estado sólido se elimina, no se retiran las etiquetas, ¿ya? ¿Y por qué? Porque ahí dice lote, dice la fecha de vencimiento, dice todas las características de qué vacuna es, entonces no la retiro y eso lo llevo a estudiar. Lo llevan a estudiar. Entonces, según eso, vienen a veces los especialistas y dicen, bueno, ¿cuántos frascos fueron? 2, 3, ya, a veces dicen, porque ya no sirvan, ¿no? Y ahí nomás queda. Pero si ya son, por decir, toda una refrigeradora llena, ahí sí no. Ya hay responsabilidad administrativa, ¿no? Mucho más fuerte, mucho más dinero. Entonces, también es mucho más la población la que se va a afectar. Entonces, una cosa es desaparecer, o sea, retirar, darlo como un eliminado, es totalmente diferente a que esos frascos se llevan a estudio, hay una serie de procedimientos legales y es por eso que a veces nosotros caemos en sanción, pues, ¿no? Por esa razón. Entonces, se hace el test de potencia. El test de potencia se llama cuando el biológico viene, ¿ya? El biológico viene y es estudiado por el Instituto Nacional, que se hace de 10.000 a 200.000 dosis, ¿ya? Que tiene un alto costo, por ejemplo. De eso sí siempre se va a hacer su test de potencia, ¿no? Por lo mismo que de 1 a 3 meses hay un previo envío de 20 frascos y con eso se analizan, porque ahí ya estamos hablando de más dinero. Entonces, y mayor cantidad de personas que se puedan afectar o no. Ya, el mantenimiento preventivo ya lo hemos mencionado una vez al año, ya, avisa a la 24, refrigeradoras, congeladoras, solares. En los solares sí es 2 veces al año, ¿ya? El promedio de duración de repuestos es, por ejemplo, en un año la pila del data lawyer, en 2 años la pila de refrigeradoras. También acordémonos, si bien es cierto, ese es el promedio que dura las pilas, ¿ya? Porque a veces se van, hay que renovar. No saben por qué se ha malogrado, no, hay que ver el tiempo, recordar, por eso se anota qué tiempo tiene la pila. Y también recordar que a veces también algunas DIRIs programan su data lawyer para ser lecturado mes a mes y le dan un margen de 2 a 3 días adicionales. Entonces, en algunos casos hasta 15 días.
¿Qué sucede? De que dicen, uy, se fue la pila, le hacen comprar la pila y igualito no funciona. No va a funcionar porque ya lo programaron para ese tiempo. ¿Y para qué? Para que ustedes lo lleven a lecturar la vida fría, ¿ya? Eh, Cuando hay esos problemas de test de agitación o hay algún problema de alguno de los lotes, ya se hace una investigación. ¿Para qué? Para ver la eficacia del control de temperatura con el data lawyer, los factores que afectan a la cadena de frío, el impacto de las prácticas de la preparación de los paquetes fríos. Ya todo se lleva a estudiar. Incluso cuando se presenta un ESABI también, ¿eh? Ya, hay una ficha de notificación de la ruptura de cadena de frío, que es lo que ustedes están viendo, que se llena. Ahí se hace una serie de preguntas y ya saben que a nivel local al final aparece dentro de la red y las DIRIS y después se va al Ministerio de Salud, ¿no? La evaluación de ruptura de cadena de frío, que es lo que yo les había dicho, de que que se va llenando. Ah, antes que me olvide, también, por ejemplo, si yo voy a trasladar mi vacuna de un lado, de una institución a otra, lo que tengo que hacer siempre es un inventario y el inventario tiene que tener una copia y en esa copia debe verificarse el número de lote de cada vacuna en forma independiente y también su fecha de vencimiento, porque estas las pueden cambiar. Entonces, ustedes teniendo su lote, su número de esto, y firmado y sellado por el colega que ha recepcionado en calidad de tratar de mantener la vida fría, entonces ustedes a la hora que recogen el biológico no van a tener ningún problema. ¿Ya? Y esto es lo que se va llenando, la descripción de la ruptura de cadena de frío para poder elevarse el documento, ¿no? La hoja de cálculo del volumen de dosis de la vacuna también se hace. Ya eso lo hemos mencionado, esta es la hoja, ustedes vieron los empaques, ya, acá, cada vacuna ustedes la van a colocar una por una, este es el modelo, ¿no? El modelo del cálculo de volumen de las vacunas, ya, del esquema nacional de vacunación, entonces acá tiene, y hay una constante, ya ustedes saben, de 1000. Entonces con eso van sacándolo y van teniéndolo pegado y con eso pueden las demás colegas poder empacar más rápido porque ya tienen, o sea, ya tienen idea de cuánto mide cada uno de los empaques y así poder más fácilmente ubicarlos y colocarlos dentro del frasco, de la refrigeradora. La capacidad de congelación de los paquetes fríos igual, ¿no? Ya tengo mire, el PQS es el modelo de los empaques que ustedes tienen, ya, de los paquetes fríos y de los paquetes fríos, disculpen, ya, y la capacidad total de congelación, ¿no? ¿Ya? Acá ustedes ven la capacidad de cada uno según su modelo. Según el modelo está el número. Se supone que este es más pequeño, este es más grande, este mediano, este más grande, ¿no? Y esta es la capacidad máxima a utilizar, que es el 75%. ¿De dónde se saca? De acá, ¿no? Ahí está el 75%. Y esta es la capacidad de congelar los paquetes fríos en 24 horas, ¿no? Si estamos convirtiéndolo en litros, ya el paquete frío de 0,4 litros, ¿cuántos litros, paquetes fríos, cuántos paquetes fríos en base a esto va a requerir cada uno de estas congeladoras? ¿Ya? Bueno, es importante saber que para llevar una buena vida fría, nosotros tenemos que saber siempre cuáles son las vacunas sensibles al frío, sensibles al calor. Y a recordar también que dentro de los que es sensibilidad a todo aquel, el calor, ¿ya? Como, como muchas de las vacunas con virus vivo, vamos a darnos cuenta que también es susceptible a la luz, ya, pero algunos de ellos dirán, bueno, tienen frasco oscuro y el que no tiene, tienen componentes que van a favorecer como protectores solares que van a evitar de que a pesar que estén con un frasco transparente, los está protegiendo. Por ejemplo, la antiamarílica, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, la antipolio, ¿ya? Entonces, hay que tener siempre esos criterios de cuáles son sensibles.
Sí, tienen su protector, pero eso no quiere decir que lo voy a exponer. Ah, ya, como no tiene protector, lo expongo. No, porque además a mayor exposición están poniendo en riesgo igual la vida fría, porque estamos diciendo que va de la mano a que es susceptible al calor. Bueno, eso es todo por lo que les quería hacer llegar y no sé si hubiera alguna pregunta hasta allí. Colega, no sé si hay alguna pregunta hasta allí. No, ninguno, profesor. Ya. Colega Camilo, colega Ramiro, ¿está usted? No sé si de repente ustedes quieran alguna experiencia, hacerme el comentario. Bueno, Hola, buenas tardes. y buenas tardes. Buenas tardes. Sí, yo tengo una pregunta. Bueno, era en todo caso una duda. En el caso de cuando hay ruptura de cadena de Frío. frío, ya hay algunos biológicos que pueden conservarse fuera de la temperatura mayor a 8 grados. O sea, Claro, hemos dicho que pero podemos dependiendo salvar. del tiempo, dependiendo del tiempo. Por ejemplo, una de las que se mantiene, esa es la DPT y la hepatitis B. Por eso dependiendo del tiempo. Dependiendo del tiempo que ha estado en ese espacio, ustedes comunican, pero no se deshagan de la vacuna aún. Especialmente esas dos. O sea, todas las antitetánicas, la DT, la distotetánica, la DPT, ¿no? Todas ellas traten de mantenerlo porque probablemente si ameritan el test de agitación, si hacen los estudios, en algún momento le dirán, no se preocupen, regresen esos frascos a la refrigeradora. Pero sí, si es un antipolio, una antisarampionosa, difícilmente, ¿no? Y más si es volumen grande, no se lo van a permitir. Ahora, si ustedes tuvieran uno o dos frascos, mejor ante la duda eliminarlos, ¿no? Pero ahí sí, si estos se cristalizaron, ni hablar, tampoco valen. Si están cristalizados, ya no, pues se disuelven y va a pasar que lo van a agitar y no va, su aspecto coloidal ya lo perdieron ya. No sé si está conforme con lo... Sí, gracias. Y ah, cuando se refiere a, depende del tiempo máximo, ¿qué tiempo? ¿No? Se eh, puede. no se puede determinar exactamente por qué, porque primero, si es invierno, ¿ya? Dependiendo de qué lugar esté. Vamos a imaginarnos que es en Lima, ¿no? Si ha sido en Lima y es invierno, ya puede haber estado de repente todo el mediodía, ¿no? Es un poco difícil porque si ustedes ponen un paquete frío, quieren que se fusione, no lo hace, dependiendo del ambiente donde están, porque, por ejemplo, si yo estoy en un ambiente donde está en los aparatos que hay una buena ventilación, ¿no? Obviamente se va a mantener frío, entonces no habría problema. Pero si es un lugar donde hay mucho calor o es invierno,
pero estoy cerca a ambientes que son muy calientes o mucho público hay, o es muy pequeñito mi ambiente, donde todos se concentran y se llena de la... Porque, ojo, que hay que contabilizar también a las personas que ingresan, ¿ya? Por eso que siempre se dice que debe estar en un ambiente separado, todo lo que tenga que ver con las refrigeradoras y las congeladoras. No deben de estar juntos, porque si van 10 niños y esos 10 niños esperan sentados dentro del ambiente, ya me están calentando el ambiente. Entonces también todo eso tiene que ver. Por eso, si ustedes, no es fácil calcular, ustedes comunican, como son la cantidad ya, por lo que usted me está preguntando, yo asumo que es buena la cantidad, ¿no? O sea, por ejemplo, toda la refrigeradora está ahí, ha sido afectada. Tienen que comunicar. ¿Por qué razón? Porque si fuera uno o dos frascos, ustedes lo votan. Mejor votarlo, ¿ya? Como darlo como eliminado. Ya como que se salió a una actividad extramural y ya se soluciona el problema. Pero si ya es grande el problema, tienen que avisar, porque son los especialistas los que van a decir si esa, sé que pone en riesgo nuestra responsabilidad, lo sé, pero igual se van a dar cuenta y además ustedes con cómo es que van a vacunar sabiendo de que ha habido esa ruptura, ¿no? A veces son comprensibles también dependiendo de qué situación sea. Muchas veces no se ha sancionado tampoco al personal, se ha buscado la forma de cómo apoyarlos, ¿no? Cuando se ha visto que uno se sincera, que ahí están los biológicos. Es diferente a cuando el biológico no se encuentra en físico. El problema serio es cuando el biológico no se encuentra en físico. Miren, ¿sabe qué? Lo eliminé todos porque ya no servían. Ustedes, ¿por qué no comunicaron? Ahí sí va a ser el problema serio, porque se presta para otras cosas. Pero si tienen el biológico ahí, eh, pueden ustedes hacer la notificación, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Pero en Sí. como en almacenamiento es de 2 a 8 y pues el data logger, o sea, Ujú. hay una alteración si es mayor de 8 o por Claro, debajo ya. de 0, claro. Ajá. Pero ¿no habría alguna alteración ya que hay algunos sensibles al frío? ¿No habría alguna alteración, una A ver, congelamiento a ver. por esos Ya, grados? ya. Por ejemplo, el antipolio, ya hemos dicho que está -15, -25, ¿no? No se va a alterar, pero no, a veces uno no lo dice. ¿Por qué razón? Porque, ya, no se altera, entonces lo voy a mantener así siempre, ¿no? Pero si pasa por temperaturas altas, por decir -4, ¿no? No tienen por qué votarla. Pueden incluso comunicar y, no y las van a pasar por alto. Les van a decir, bueno, hubo esto, hubo lo otro, ya, ¿sabes qué? Vamos a ir, vamos a ver, ¿no? Y les van a dar pase. ¿Por qué? Porque puede estar en esa temperatura, ¿no? Pero si esa sarampión se mantiene a +8, ahí ya la cosa cambia. O el antipolio +8, o más de +8, o sea, vamos a suponer 10 grados. Ahí sí, no. Ahí inmediatamente tienen que intervenir. Y van a hacer las averiguaciones, el análisis para saber primero por qué razón está ahí, cuáles son los factores que contribuyen, que vienen afectando el tiempo, la cantidad de frascos, el ambiente, si hay contaminación, no hay contaminación, todo, entra a tallar todo. Por eso, ustedes solos, difícilmente, si tienen una idea, difícilmente, pero ahí ya entra a tallar incluso los test que le van a hacer a cada, y ustedes ya no tienen
los materiales especiales para poder hacer ese estudio. ¿Ya? Entonces ellos los llevan a estudiar los biológicos afectados y los regresan o se lo vuelven se los llevan ya para darle de baja y ahí ustedes tienen que hacer el documento respectivo, ¿no? Pero de ahí que ustedes tomen el criterio solos, no hablar, salvo que sea, como les digo, 1 o 2 dosis, ya. Uy, chispas, puse los paquetes fríos muy congelados y he ido a ver mis vacunas diarias y he visto que el antipolio se ha congelado a -4. Ya lo mantiene, porque es un frasco nomás. Y si ya tienen miedo o temor, lo pueden eliminar, como si hubiera sido una actividad extramural. Pero puede mantenerse. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay ninguna otra? Bueno, de todas maneras les agradezco a ustedes por la paciencia que han tenido de poder recibir la capacitación y espero brindarles vernos una nueva oportunidad si es que se diera y felicitarlos, ¿no? Y sobre todo desearles lo mejor en sus próximos exámenes. Hasta Muchísimas luego. gracias, licenciada Nidia Alcántara. Agradecidos. Ella es especialista en salud comunitaria. Y tenemos el próximo tema, licenciada, sobre lo que es Sí. la norma de estrategia sanitaria en inmunización, que ya estamos coordinando la fecha para poder darlos a los chicos. Muy bien, muchísimas gracias nuevamente. Gracias a los que Gracias a estuvieron ustedes. atentos y nos vemos en una siguiente oportunidad. Muchísimas gracias. Bendiciones. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, gracias.